Muy bien. Esta tarde vamos a hacer una explicación acerca de las conexiones y límites de la política social en El Salvador, partiendo de la idea que las clases teóricas que hemos explicado tienen una fundamentación para poder entender la lógica de la política social que se implementa en El Salvador a partir de este quinquenio. Este cuadro explica un poco la relación que existe en El Salvador de todo el engranaje de relaciones sociales, económicas, sociales y políticas que permiten explicar un poco el funcionamiento y la ejecución de la política social de El Salvador. Hemos puesto las tres grandes esferas de la sociedad: tenemos la economía, tenemos la política y tenemos lo social. Y en el centro de la gráfica tenemos el ordenamiento estatal de cómo la política social se explica a partir de esa relación que existe entre Estado, gobierno, la política social que ejecuta el gobierno y quizás como el último, la base del cuadro, ponemos lo que está de moda, no solo en El Salvador, sino también en América Latina, que son los sistemas de protección social. Hemos caracterizado las tres esferas poniendo como el rasgo principal de cada una de ellas. Por un lado tenemos en la parte económica lo que acaba de sostener un vocero de la máxima representación gremial de ese país, que afirma que el 92% de la riqueza general generada en la economía es del 92%. En la parte política, nuestra democracia es una democracia liberal con su tipo de formato, fundamentada en procesos electorales que permiten legitimar a las autoridades a nivel central y a nivel regional. Y por otro lado tenemos un grave problema en la parte social, que es un problema histórico en el país, que es la desigualdad social. Entonces, en estos tres campos de acción hay una relación de la política social y cuál es la función que debe desempeñar la política social en determinado momento. Hoy por hoy podemos preguntarnos si la política social de El Salvador está de plano redistribuyendo la riqueza que hoy por hoy la genera en la empresa privada en un 92%, o tenemos una política social funcional a los intereses de la concentración económica y social que permite tener esa desigualdad social que estamos señalando en la parte de abajo. Un poco la idea de este cuadro es ver que existe y debe existir una relación en las tres esferas. Otra cosa es que la concepción liberal separa la parte económica de la parte política y deja que el gobierno actúe según sus funciones tradicionales. Pero en la práctica nada está separado. Hay una relación intrínseca entre cada una de estas esferas. Lo que sucede es que los actores a partir de nuestra democracia liberal son los que dejamos que ellos decidan por todos nosotros, y a partir de eso la política social puede desempeñar una función positiva o de plano es una política social funcional a los intereses de quienes dominan en un determinado momento. Pasemos a la siguiente gráfica. Se afirma de parte del gobierno de que la política social que se está ejecutando está fundamentada en derechos, algo que durante 20 años de los gobiernos anteriores se había negado. Esa política fundamentada en derechos significa que el gobierno está fundamentándose en lo que está establecido en la Constitución, donde todos los salvadoreños tienen derecho a salud, vivienda, educación, recreación, trabajo, empleo, etcétera. Bien. Por otro lado, también afirma el gobierno que se está realizando la mayor inversión social en la historia. Eso es positivo. Sin embargo, de nada sirve que ese dato sea el éxito para este gobierno cuando la realidad estructural nos está confirmando de que hay problemas graves de desigualdad social, de exclusión social, de marginación en el país. Y lo último es que el mismo gobierno anda enfatizando a través de todos los medios de que ellos están redistribuyendo la riqueza nacional. Riqueza nacional que hemos visto que está concentrada en un grupo reducido de la sociedad y según el vocero del gobierno, pero según el vocero de la empresa privada, ese 92% la genera la empresa privada.
Las preguntas que ustedes tienen que contestar de cara a una evaluación que vamos a hacer muy pronto son las siguientes. La política social actual del gobierno en realidad está redistribuyendo la riqueza generada en la sociedad. Se le está poniendo límites al proceso de acumulación privada. Son los beneficiarios de la política social protagonistas o simples receptores de las transferencias monetarias. La actual política social es funcional a los intereses de la acumulación privada. Y por último, en realidad se está realizando transformaciones socioeconómicas en la sociedad o no. Estas son las preguntas que hay que contestar sobre la base de las lecturas que ustedes ya tienen, pero al mismo tiempo